Según los investigadores alemanes, el pueblo de Israel se formó al territorio cananeo sobre el siglo XII a.C., al irse uniendo paulatinamente las 12 tribus. En el Antiguo Testamento, Israel es el término utilizado para referirse a la nación de los llamados hebreos, ya que históricamente este fue el nombre que adoptaron esas poblaciones nómadas. Sin embargo, esos hebreos no pudieron todavía ser identificados en el futuro pueblo judío. En realidad, no podemos hablar de judíos hasta el éxodo de Egipto de los hijos de Israel. A partir de la unión de las 12 tribus, éstas se convierten en un solo pueblo, pasando los hebreos a ser reconocidos como israelitas. Este será el momento hacia el siglo XII a.C. en que Abraham y los suyos se asientan en Canaán, transformándose en agricultores sedentarios en el territorio de los cananeos, que habitaban esta región desde el tercer milenio a.C. La tierra donde se desarrollan los acontecimientos importantes de la historia de Israel es conocida en la Biblia con el nombre de Canaán, pero el nombre más común es el de Palestina. Por la conformación geográfica, este sector fue escenario de grandes guerras desde tiempos remotos. La arqueología antigua muestra que existieron ciudades bien construidas como Magido, Bet-San, Jericó, entre otros. Además, nos revela la existencia de una cultura floreciente y en creciente intercambio cultural con Egipto. En la Edad de Bronce, la Palestina se encuentra bajo el dominio de los egipcios. Alrededor de 1200 a.C. decayó el poder de los egipcios, cesando su dominio sobre Palestina. La tierra se encontraba dividida en numerosas ciudades, cuyos reyes se combatían mutuamente, cada cual procuraba ampliar sus límites. En medio de esta situación ocurrió la toma de la tierra de Palestina, que nosotros conocemos como la conquista de Canaán. Este acontecimiento permitió la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Arte israelí. En pintura, el artista más sobresaliente del siglo XVI fue el Greco, quien pintaba figuras muy alargadas. En el siglo XVII, la pintura se caracterizó por el realismo, de los cuales sobresalieron Diego Velázquez, pintor de la corte, Francisco de Zurbarán, José Rivera y Bartolomé Esteban Murillo. La danza popular tradicional de Israel es la hora. Otras danzas folclóricas de Israel son el temani y atari, danzas de la comunidad, a menudo realizadas en bodas y otras ocasiones festivas. En la escultura resaltan los retablos y las figuras religiosas comúnmente de madera policromada. La literatura de este país comienza entre los años de 1880 y 1900. Fue entonces cuando apareció el primer gran lingüista israelí, Eliezer Ben Yehuda, el primero quien decidió rescatar al hebreo de su función de lengua ritual para devolverlo al mundo de las lenguas vivas. Pronto el hebreo se extendió como símbolo de identidad del pueblo israelí. De los primeros textos en hebreo moderno, el autor inmigrante Shmuel Yosef Agnon obtuvo el Premio Nobel de Literatura de 1966. En arquitectura, el siglo XVI se levantó construcciones de dos tipos que destacaron: el estilo herreriano. Empezó por su caracterización de aspecto austero y escasa decoración. Después, el estilo barroco empezó en el siglo XVII, tenía abundantes líneas curvas y decoración recargada. El cine y teatro. Hay un gran interés del público por el teatro, y el repertorio cubre desde las traducciones de dramas clásicos y contemporáneos hasta la interpretación de obras de autores israelíes. Una de las compañías más importantes es la famosa Habima, fundada en 1917. La economía del Israel antiguo se hallaba muy poco desarrollada hasta los primeros tiempos de la monarquía. Las principales actividades económicas eran la agricultura y la ganadería, quedando para el comercio un papel secundario. Cuando los israelitas llegaron a las tierras prometidas, se produjo el reparto de las tierras disponibles. En primer lugar, se sorteó entre las tribus, distribuyéndose posteriormente por clanes y familias. La tierra era la principal fuente de riqueza familiar, pues procuraba los
productos para su sostén. Además, en ella pastaba un ganado y bajo su suelo se enterraban a los difuntos. La costumbre de que fuera el hijo mayor el heredero de los bienes familiares tuvo dos consecuencias fundamentales. Por un lado, evitó que los patrimonios se desgregaran. Por otro, produjo un creciente número de pobres, incrementó las diferencias sociales y económicas. El Dios de Israel, pues, no tenía mitología, ni ningún panteón de dioses asociados, ni ninguna diosa consorte. Era, además, la fuente del derecho y de la justicia. Su propio nombre llegó a ser impronunciable por escrúpulos religiosos. El gran mérito de Moisés fue haber conectado la idea religiosa con la vida moral. Las relaciones de Yahvé con su pueblo eran las de un padre con sus hijos, pero basadas no en lazos de sangre, sino en voluntad y elección. Con ello se formó el germen de la gran alianza de Dios con su pueblo. Cuando los israelitas se establecieron en Canaán, comenzó un lento proceso de fusión que dejó huellas en la religión de Israel. La última estimación, que se realizó a principios del 2015, fue de 8.3 millones de habitantes, en la cual 74.9% son judíos, 20.7% árabes y 4.3% otros.